La noche cayó sobre Clara como un castigo más. El viento de 20 grados soplaba con la furia de algo vivo, arrastrando copos de nieve que golpeaban su rostro como pequeños fragmentos de vidrio. La puerta de la casa donde había crecido se cerró detrás de ella, produciendo un sonido que no solo cortó el silencio, sino también cualquier esperanza de volver. Era la misma casa donde había aprendido a caminar, donde su madre solía prepararle sopa caliente, donde su padre la sentaba en las rodillas para contarle historias de invierno. Pero esa casa ya no la reconocía. O peor, la reconocía demasiado, y aún así la expulsaba. «No tenemos por qué cargar contigo, ni con ese niño», había dicho su padre con un tono tan frío como la noche que la esperaba. Ese niño, Mateo, su hijo. Su única razón para seguir respirando desde que su esposo murió 6 meses atrás en un accidente de trabajo. Clara apretó al pequeño contra su pecho mientras la nieve se acumulaba sobre sus hombros. Mateo lloraba bajito, agotado, con los labios comenzando a ponerse morados. Ella lo envolvió con la manta fina que había alcanzado a agarrar antes de ser empujada fuera de la casa. Tenía las manos entumecidas, pero seguía acariciando la espalda del niño para que sintiera que su madre estaba allí, aunque el mundo entero los hubiera rechazado. El camino frente a ella estaba desierto. Las luces de los postes parpadeaban con debilidad, como si estuvieran a punto de rendirse también. Clara dio el primer paso sin saber hacia dónde ir. No podía quedarse allí. Morir congelada sería cuestión de minutos, pero caminar en una tormenta a esa temperatura, sin un destino, sin abrigo adecuado, sin comida, también era una sentencia de muerte. El viento rugió entre los árboles cercanos, y Clara tuvo que cerrar los ojos por un segundo para protegerlos del hielo que el aire arrastraba. Su corazón latía rápido, no solo por el frío, sino por la humillación, la rabia, el dolor profundo que se mezclaba con la desesperación. Recordó la voz de su madre. Nosotros no criamos una hija para que terminara así. Recordó el portazo, recordó el silencio después, un silencio que pesaba más que la tormenta. Mateo, temblando, levantó la cabeza y murmuró algo que apenas se escuchaba. «Mami, frío». Clara tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Ya, amor, ya», susurró, aunque sabía que sus palabras eran tan débiles como la manta que los cubría. Siguió caminando, un paso, luego otro, hundiendo las botas gastadas en la nieve. El dolor en los pies subía por sus piernas como agujas encendidas. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta que su cuerpo dejara de responder, pero tenía que avanzar. Tenía que encontrar al menos un cobertizo, un granero abandonado, cualquier cosa que los protegiera del viento asesino. Entonces ocurrió un sonido que no pertenecía al viento ni a la noche humana. Un aullido, profundo, largo, vibrante, tan real que hizo que el aire se detuviera por un segundo. Clara se congeló. No era un perro, no era eco, era un lobo. Mateo, medio dormido, se aferró más a su cuello. Clara giró lentamente hacia el bosque. Entre los pinos oscuros, entre la nieve que caía sin piedad, una silueta se movió, grande, firme, atenta. El aullido se repitió, más cerca esta vez. La figura salió de entre los árboles. Un lobo de pelaje oscuro, casi negro, con ojos que brillaban como 2 brasas encendidas. Clara contuvo la respiración. El lobo no atacó, no avanzó, solo la observó, como si la estuviera reconociendo, como si supiera que esa mujer y ese niño habían sido arrojados al frío sin misericordia. El viento sopló de nuevo, pero esta vez Clara sintió algo distinto en el aire. No estaba sola, y algo profundo y misterioso, estaba a punto de empezar. El lobo permaneció inmóvil por varios segundos, como si estuviera evaluando cada detalle de Clara y del pequeño Mateo.
Sus ojos brillaban en la oscuridad con una intensidad que no era agresiva, pero sí profunda, casi ancestral. Clara sintió un escalofrío que no venía del frío. Era una mezcla de miedo y una extraña sensación de que el animal comprendía algo que ella misma apenas alcanzaba a entender. El viento aumentó de nuevo, soplando con una violencia que hizo crujir las ramas altas de los pinos. La nevada se volvió más densa, más pesada, y la visibilidad se redujo a apenas unos pocos metros. Clara sabía que no resistiría mucho más expuesta a ese clima. El cuerpo de Mateo ya no temblaba con la misma fuerza, y eso la aterraba. Cuando el temblor cesa, la hipotermia empieza a reclamar silenciosamente su presa. El lobo dio un paso lateral, no hacia ellos, sino hacia un sendero que se abría entre los árboles. Luego se volvió a mirarla. No gruñó, no intentó acercarse, no mostró los dientes. Solo miró, y en esa mirada Clara sintió, con una claridad imposible de explicar, que debía seguirlo. Pero la razón humana peleaba dentro de ella. Seguir a un lobo en medio de una tormenta, con un niño pequeño en brazos, en un bosque desconocido, era una locura. Sin embargo, quedarse allí era una certeza de muerte. El lobo avanzó unos pasos más, y luego se detuvo, volviendo a mirar a Clara, como si le diera tiempo para decidir. Ella respiró hondo, apretó a Mateo contra su pecho y, con el corazón disparado, dio un paso hacia el sendero. La nieve estaba más profunda allí. Cada paso hundía sus botas y hacía que sus piernas dolieran, pero había algo diferente. El bosque, aún oscuro y frío, bloqueaba un poco del viento asesino. El lobo caminaba siempre unos metros por delante, escarbando a veces la nieve con el hocico para revelar zonas más firmes, como si conociera cada lugar donde la capa era peligrosa. Clara comenzó a notar que el animal la estaba guiando. La tormenta no tardó en empeorar. Los copos caían como puñados de algodón empapado, pesados y constantes. El aire olía a hielo nuevo, a ramas que podían quebrarse en cualquier momento. A lo lejos se escuchó un ruido seco, profundo. Un árbol había cedido bajo el peso de la nieve acumulada. El sonido retumbó entre los troncos como un disparo. «¡Dios mío!», murmuró Clara, sin saber si la oración era una súplica, un lamento o ambas cosas. El lobo reaccionó con rapidez. Tensó el cuerpo y giró la cabeza hacia la derecha, atento a algo que Clara no podía ver. Luego emitió un gruñido bajo, grave, que retumbó en la nieve. No era un gruñido para ella, era una advertencia hacia el bosque mismo. Un segundo crujido, más cercano esta vez, hizo que la sangre de Clara se helara. Algo grande se movía entre los árboles. Podía ser un alce desorientado, podía ser un oso, podía ser cualquier criatura tratando de sobrevivir igual que ellos. Pero la noche no perdonaba encuentros así. Clara sintió las piernas aflojarse. Mateo gimió, medio dormido, completamente ajeno al peligro. El lobo se puso entre ellos y la oscuridad, como si formara un escudo vivo. Sus orejas se movían sin descanso, captando señales que los humanos no podían percibir. Clara retrocedió un paso. Pensó por un segundo en huir, pero no había a dónde. La nieve los rodeaba como paredes blancas. El bosque era un laberinto helado. Sus propias fuerzas empezaban a fallar. La cabeza le dolía. Los dedos de las manos ya no los sentía del todo, y su respiración se volvía cada vez más superficial. El lobo dio un pequeño salto hacia adelante y soltó otro gruñido. La criatura, lo que fuera, retrocedió entre las sombras. El silencio volvió poco después, como si la noche hubiese decidido dejar pasar ese momento. Clara se desplomó de rodillas por un instante, agotada, pero el lobo volvió a mirarla, y en esa mirada había un mensaje claro. «Levántate, no puedes rendirte». «No aquí, no ahora». Clara se puso de pie con un esfuerzo casi brutal, sintiendo cómo la desesperación se mezclaba con una pequeña chispa de valentía que no sabía que aún tenía.
El lobo siguió adelante, guiándola. Ella lo siguió. Sabía que la tormenta no había mostrado todavía su peor rostro. El lobo no se limitó a guiarlos. Empezó a convertirse en su sombra protectora. A cada paso, empujaba con el hocico pequeñas montañas de nieve, descubriendo parches donde la capa era más firme, zonas donde las raíces ofrecían un agarre invisible. Clara, que al principio lo había observado con recelo, ahora sentía como una especie de confianza primitiva se instalaba en su pecho. No era una confianza completa, aún no, pero sí la certeza de que la presencia del animal reducía el número de amenazas que la noche podía arrojarles encima. Mateo, pese al cansancio, empezó a mirar al lobo con admiración. Sus manitas pequeñas querían tocarlo, pero Clara las mantenía pegadas a su pecho. Cada vez que el niño emitía un sonido, el lobo ladeaba la cabeza y lo observaba con atención, como respondiendo sin palabras. A veces el animal olfateaba el aire, cerraba los ojos y exhalaba largo, como si registrara historias antiguas en el viento. Sus cicatrices, marcadas en costados y patas, eran señales de batallas pasadas, y Clara comprendió que aquel ser sabía sobrevivir donde los humanos apenas resistían una noche. Llegaron a una depresión entre árboles donde la nieve no había cubierto del todo el suelo. El lobo empezó a cavar con persistencia. En unos minutos emergió un hueco apenas cubierto por matas secas que dejaba escapar un aire menos gélido. Clara se arrodilló y miró el resultado. Una especie de refugio natural, estrecho, pero suficiente para protegerlos del viento directo. El lobo se apretó contra la boca del hueco, con la cabeza erguida y las orejas en constante movimiento, vigilando cada sombra. «Gracias», susurró Clara sin pensar, como si pronunciar la palabra fuera a fijar algún pacto. El lobo la miró, y por un instante sus ojos mostraron algo que a Clara le pareció cercano a la comprensión, como si aceptara el reconocimiento sin esperar nada a cambio. Mientras se protegían en ese hueco, Clara aprovechó para ajustar la manta alrededor de Mateo, poner su cuerpo como escudo y masticar, con la boca llena de dientes que no sentía, el trozo de pan duro que había guardado. La comida no era un banquete, pero el calor de algo masticado fue suficiente para aliviar la sensación de vacío. El lobo, fiel a su naturaleza, se alejó unos pasos, olfateó entre los matorrales y trajo con el hocico una raíz gruesa. Probó y luego la dejó cerca. No era alimento digno para humanos, pero era señal de que estaba atento a cualquier posibilidad de sustento. El bosque parecía menos amenazante por momentos, aunque las horas seguían filtrando un cansancio que se pegaba a la piel. Clara recordaba fragmentos de su vida anterior, risas en la cocina, la voz de su esposo contando planes ridículos, el sonido de la radio vieja en las mañanas. Aquellas memorias eran como calor lejano, una brasa que no terminaba de extinguirse. Se aferró a ellas para no sucumbir al pánico. En una pausa, el lobo alzó su cabeza y dejó escapar un aullido bajo, contenido, que resonó como un hilo de música en la noche. No era un aullido de alarma, ni de llamada a manada. Era la forma en que la bestia parecía decir: «Aquí estoy». El sonido llegó a Clara como confirmación de que no estaban solos en la inmensidad blanca. De pronto, un rastro en la nieve llamó la atención del lobo. Huellas pequeñas, apenas visibles, que no correspondían a la de un venado ni a la de un zorro. El animal se inclinó, siguió el rastro con su nariz y llevó a Clara hasta un punto donde se veían marcas de pasos humanos, dirigidos hacia el este. La esperanza, una palabra frágil y peligrosa, se encendió en el corazón de Clara. Tal vez había otros humanos más adelante. Tal vez no todo estaba perdido. El lobo, sin apresurarse, se volvió a mirarla. Su mirada era firme, casi urgente, como si le dijera que había que decidir,
seguir aquellas huellas o confiar en que el refugio que él había encontrado sería suficiente hasta el amanecer. Clara, con el peso de Mateo en brazos y la noche clavándose en los huesos, pensó en la posibilidad de ayuda y en el riesgo de abandonar el resguardo. Miró al animal, que esperaba, paciente y fuerte. En ese preciso instante, un crujido distante interrumpió la conversación silenciosa entre mujer y lobo. Las sombras del bosque se tensaron de nuevo. Algo se acercaba. El crujido volvió a sonar, esta vez más cercano, como si algo pesado estuviera rompiendo la nieve compacta entre los árboles. Clara apretó a Mateo contra su pecho. Sentía como el corazón del niño latía rápido, como un pajarito atrapado. El lobo se colocó frente a ellos, tensando cada músculo de su cuerpo. No era un desafío hacia Clara, sino un posicionamiento claro. Si algo venía hacia ellos, tendría que pasar primero por él. La sombra entre los pinos se movió. Clara contuvo el aliento esperando lo peor. Pero lo que emergió no fue un animal gigantesco, sino un tronco viejo, arrastrado por el viento, que rodó cuesta abajo y casi los golpea. El tronco cayó con violencia a pocos pasos, levantando nieve y tierra congelada. El sonido seco y brutal del impacto hizo que Clara retrocediera de inmediato, justo hacia una zona donde el suelo se veía más blanco de lo normal, casi demasiado perfecto. Un hielo fino, peligrosamente fino. El lobo lo percibió antes de que Clara terminara de dar el paso. Un gruñido estalló desde su garganta. El animal se lanzó hacia ella con una rapidez tan feroz que Clara ni siquiera tuvo tiempo de comprender. Sintió el golpe del lobo en su cadera y cayó hacia un costado, abrazando a Mateo para protegerlo. En el mismo instante en que su peso dejó de cargar sobre ese punto, el hielo se quebró con un estallido agudo, abriéndose como la boca de un monstruo. Placas enteras se hundieron, revelando agua negra, helada, capaz de matar en segundos. Clara se quedó paralizada. Si ella hubiese dado un paso más, si el lobo no hubiese actuado, ella y Mateo habrían desaparecido bajo esa capa mortal. El animal volvió a su lado, respirando fuerte, con vapor saliendo de su hocico. La nieve levantada por el movimiento cayó lentamente sobre su lomo oscuro. Clara, temblando no solo por el frío, sino por el impacto del peligro, extendió una mano hacia el lobo sin pensarlo. «Gracias», susurró, la voz rota. El lobo no se apartó. Bajó la cabeza como aceptando el reconocimiento, pero sin disminuir su guardia. Caminó alrededor de la zona, examinando el hielo con golpes suaves del hocico. Luego encontró un borde más seguro y comenzó a cavar, despejando ramas y acumulaciones para marcar un camino firme. Clara entendió. Él les estaba abriendo una ruta segura. Con esfuerzo y casi sin sentir las piernas por la mezcla de miedo y frío, avanzó siguiendo los espacios que el lobo despejaba. Cada vez que la nieve escondía algo sospechoso, el animal se detenía, olfateaba o empujaba a Clara en otra dirección. Era como seguir a un guardián que conocía los secretos del bosque. Cuando por fin cruzaron la zona del hielo traicionero, Clara sintió las rodillas debilitarse. El cansancio la golpeó como una ola, pero el lobo continuó avanzando, moviéndose con una determinación casi humana, como si tuviera un propósito muy claro: mantenerlos vivos. Encontraron un tronco caído que bloqueaba el paso hacia una pequeña pendiente. Clara miró la barrera, calculando si podía rodearla con Mateo en brazos. Pero antes de que tomara una decisión, el lobo se colocó contra el tronco, empujando con el pecho y las patas. Gruñó, no de agresión, sino de esfuerzo. La madera crujió, se desplazó unos centímetros, luego un poco más. Era suficiente para que Clara pudiera pasar agachada. Ella lo hizo, arrastrándose con Mateo en brazos, sintiendo astillas heladas rozarle el abrigo. Cuando cruzó, el lobo volvió a ponerse frente a ellos, respirando agitado pero firme. Cada acción del animal era un recordatorio brutal. Sin él, no habrían sobrevivido ni una hora.
El viento volvió a soplar con fuerza, anunciando que la tormenta regresaba. Clara sabía que necesitaban un refugio más sólido antes de que el frío terminara lo que había empezado. Miró al lobo, casi pidiendo guía con los ojos. Él giró hacia el norte y comenzó a caminar. Clara lo siguió, aún sin entender cómo ni por qué. Sabía que su única esperanza era aquel guardián salvaje. La tormenta volvió a rugir con la ferocidad de una bestia hambrienta cuando Clara, Mateo y el lobo avanzaron hacia una zona más densa del bosque. Las ramas de los pinos se inclinaban bajo el peso de la nieve y el viento hacía que crujieran como huesos antiguos a punto de quebrarse. Clara ya casi no sentía los dedos de las manos, pero seguía adelante, guiada por la silueta oscura del lobo que abría camino entre la neblina helada. El animal se detuvo de pronto, giró la cabeza hacia la derecha, olfateó el aire y luego comenzó a caminar con determinación hacia una formación rocosa semiescondida por la nieve. Clara lo siguió, con el corazón latiendo fuerte, esperando que aquel lugar ofreciera el mínimo refugio necesario para salvar la noche. Y lo ofreció. Detrás de unas rocas grandes dobladas por el tiempo, había una hendidura, una especie de cueva natural creada por la erosión. No era profunda, pero sí lo bastante amplia para que el viento no los golpeara directamente. El suelo estaba cubierto por una vieja capa de hojas secas, aplastadas y nieve endurecida, pero aún así representaba un alivio frente al frío mortal del bosque abierto. Clara entró con cuidado, cargando a Mateo, que ya estaba medio dormido. El niño tenía los labios morados, las mejillas pálidas y su respiración era débil. Clara sintió un nudo en el pecho, lo acurrucó contra su cuerpo, lo envolvió con la manta y se sentó apoyada en la roca, intentando absorber cada fragmento de calor posible. El lobo se quedó en la entrada, vigilante, como si fuera un guardián puesto allí por la misma naturaleza. A veces se agachaba para escuchar sonidos lejanos. Otras veces levantaba el hocico para olfatear corrientes de aire, pero no se movía de su puesto. La protección parecía ser su única intención. La calma relativa de la cueva permitió a Clara sentir cosas que había apagado desde el inicio de la noche. El peso del cansancio cayó sobre ella como una piedra. La cabeza le dolía, la garganta ardía por el aire helado, y el miedo era una sombra que se sentaba a su lado y respiraba con ella. Miró a Mateo y le besó la frente con labios que apenas sentían. «No te voy a perder», susurró. «No después de todo lo que ya perdimos». Las lágrimas salieron calientes, pero se enfriaron de inmediato en su piel. El viento sopló fuerte de nuevo, arrastrando un remolino de nieve hacia la entrada, pero el lobo no se movió. Permaneció firme, como si estuviera desafiando al bosque entero a acercarse un paso más. En su inmovilidad había una fuerza misteriosa, casi sagrada. Clara lo observó durante un largo rato, sintiendo cómo un extraño sentimiento de confianza se asentaba en su corazón fatigado. El silencio dentro de la cueva se volvió casi reconfortante. Clara quitó un guante, con dolor por el frío, para tocar el rostro de Mateo. Estaba helado. El miedo volvió a atacarla con violencia. «¡Aguanta, mi amor! ¡Aguanta!» Buscó entre la pequeña bolsa que había logrado tomar antes de ser expulsada. Encontró una foto de su esposo, doblada en un borde, marcada por los meses de duelo. La apretó contra su pecho. «Si estuvieras aquí», murmuró con un hilo de voz, «si pudieras ver lo que estamos viviendo». Una ráfaga más fuerte hizo vibrar las rocas. El bosque entero parecía gemir, como si algo se moviera entre los árboles. El lobo soltó un gruñido bajo, apenas audible, pero Clara lo sintió en su estómago. No era un aviso de ataque inmediato, era un recordatorio. El peligro seguía ahí afuera, paciente, esperando su momento. La pausa en la cueva era solo un respiro, una tregua frágil, un descanso prestado por la naturaleza. Clara apoyó la cabeza contra la roca, sin cerrar completamente los ojos,
temiendo quedarse dormida y no despertar. El lobo seguía allí, sólido como una promesa inquebrantable, vigilando el oscuro límite del bosque. Y Clara supo que lo que venía después sería aún más difícil. El silencio dentro de la cueva era espeso, casi sagrado. Fuera, la tormenta seguía castigando el bosque con toda su furia, pero allí adentro el mundo parecía haberse reducido a 3 respiraciones. La de Clara, débil y entrecortada. La de Mateo, tan suave que cada exhalación era un milagro. Y la del lobo, firme y constante, marcando el ritmo de una vigilia que no descansaba. El agotamiento comenzaba a pesarle a Clara como una manta húmeda y helada. Sus ojos ardían, pero no podía permitirse cerrar más que un segundo. Sabía que quedarse dormida en ese frío podía ser fatal. Sin embargo, la mente, cuando está cansada, se abre a recuerdos que la vigilia normalmente mantiene alejados. Y así, en un momento en que Mateo suspiró contra su pecho, Clara sintió que el pasado volvía a visitarla. Recordó la noche en que su esposo murió. La llamada telefónica, la voz quebrada del jefe de obra, la sensación de que el mundo se partía en 2. Recordó el funeral sencillo, la mirada perdida de su hijo que no entendía por qué papá ya no volvía. Recordó también cómo, en los meses siguientes, sus padres se fueron endureciendo, hablándole como si su viudez fuera un error. Como si Mateo fuera una carga que ella había elegido mal. Y ahora, aquí estaba, expulsada, sola, congelándose en un bosque. Una parte de ella quería gritar, otra quería llorar, pero solo le salieron susurros quebrados. «Perdóname, mi amor», le dijo a Mateo, tocando su mejilla helada. «Yo debería haberte dado un hogar seguro». Pero Mateo, incluso dormido, apretó un poco más su ropita entre los dedos, como si quisiera decir, «No te vayas». Esa mínima presión fue suficiente para que Clara contuviera un sollozo. El lobo, silencioso, giró la cabeza hacia ella. Sus ojos no eran humanos, pero en ellos había algo que no se podía negar, una especie de comprensión instintiva, profunda, primitiva. Como si reconociera la herida que ella cargaba. Clara bajó la mirada, sorprendida por cuánto alivio podía encontrar en una criatura que no hablaba, pero que actuaba con más fidelidad que muchos humanos. Fue entonces cuando lo vio. Una cicatriz larga en el flanco derecho del lobo, una marca que parecía haber cicatrizado hace mucho tiempo. Era un rastro delgado, casi blanco, que se estiraba desde las costillas hasta las patas. Clara la tocó con los ojos, sin atreverse a acercar la mano, y sintió una punzada en el corazón. Aquel animal también había sobrevivido a algo que lo había marcado del mismo modo en que la vida la había marcado a ella. El viento sopló con más fuerza en el exterior, trayendo consigo un sonido extraño, un gemido grave, como una rama a punto de quebrarse, pero más orgánico. Clara tensó el cuerpo. El lobo se levantó lentamente, sin hacer ruido, con la elegancia y precisión de un centinela. Avanzó un paso hacia la entrada y olfateó el aire. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué hay ahí afuera?», susurró, aunque sabía que no habría respuesta. El lobo no gruñó, pero algo en su postura le indicó que había detectado un rastro, quizá de otro animal que rondaba cerca. La cueva no era impenetrable. La noche seguía siendo territorio de depredadores, y ellos seguían siendo vulnerables. Buscando calmar su mente, Clara revisó la bolsa otra vez. Entre la ropa envuelta encontró algo que había olvidado, una cruz pequeña de madera que pertenecía a su esposo. La sostuvo entre sus dedos casi congelados, y en ese gesto sintió una chispa de calor interno. No era magia, era memoria, era amor sobreviviente, era todo lo que la mantenía firme. «Ayúdame a sacarlo de aquí», murmuró mirando la cruz, pero luego levantó la vista hacia el lobo. «Ayúdame a salvarlo a él
y a salvarme a mí. El lobo la observó de nuevo. En sus ojos había decisión. La tormenta estaba menguando. El amanecer no estaba lejos, pero Clara entendía que el verdadero peligro aún no había mostrado su rostro. Algo más los esperaba afuera, algo que pondría a prueba todo lo que les quedaba de fuerza. El amanecer no había llegado, pero la tormenta comenzó a aflojar su violencia. La nieve caía ahora en copos gruesos y lentos, y el viento se retiraba como un animal cansado. Aún así, el silencio que quedó era inquietante, demasiado tenso, demasiado expectante. Clara lo sintió de inmediato. Algo estaba mal. El lobo también lo percibió. Se levantó con movimientos cuidadosos, sus orejas alertas, el cuerpo rígido como una cuerda tensada. Clara apretó a Mateo contra su pecho. El niño respiraba mejor desde que el viento dejó de golpearlo, pero seguía extremadamente frío. «Resiste, mi amor», susurró, casi sin voz. El lobo avanzó hacia la entrada de la cueva, olfateando. Luego gruñó, un sonido bajo que vibró en la roca. No era un gruñido de advertencia leve. Era uno que anunciaba peligro inmediato. Clara sintió que el estómago se le contraía. «¿Qué pasa? ¿Qué escuchas?» Un segundo gruñido, más fuerte, y entonces lo oyeron. Un crujido seco, largo, que resonó desde el bosque como si algo enorme estuviera rompiendo el hielo del suelo. Luego, un rugido profundo, gutural, que sacudió el aire. No era el rugido de un lobo, no era un venado herido. Era el sonido de un oso pardo que había bajado de las montañas, probablemente buscando comida después de la tormenta. Clara sintió las piernas aflojarse. Un oso hambriento, desorientado y guiado por su instinto de supervivencia, era una amenaza que ella no podía enfrentar, ni con palos, ni con gritos, ni con rezos. El lobo dio un paso hacia afuera, interponiéndose claramente entre Clara y la noche. «No, no salgas», susurró Clara, sabiendo que el animal no la entendía con palabras, pero sí con la emoción en su voz. El oso emitió otro rugido, esta vez más cerca. Las ramas crujieron, la nieve se levantó en pequeños montículos bajo un peso enorme. Clara sintió que la cueva entera vibraba. El lobo se adelantó 2 pasos más, tensando el lomo, abriendo las patas, mostrando los dientes con una ferocidad que Clara no había visto antes. El cuerpo de Clara actuó antes que su mente. Se arrastró hacia el fondo de la cueva, colocando a Mateo detrás de ella, cubriéndolo con lo poco que tenía. «Tranquilo, mi amor, por favor, quédate dormido», susurró con un temblor insoportable. Entonces, el oso apareció entre los árboles, un gigante cubierto de nieve, los ojos brillando con desesperación, el vapor saliendo de su hocico como humo. El animal estaba hambriento, exhausto y enloquecido por el invierno. Al ver movimiento en la cueva, dejó escapar un rugido que retumbó en las montañas. El lobo respondió con un aullido corto, agresivo, que partió el aire como un rayo. El choque era inevitable. El oso avanzó, pesado, abriendo surcos profundos en la nieve. El lobo se lanzó hacia él, no para atacar directamente, sino para llamar su atención, desviarlo, alejarlo del interior de la cueva donde Clara y Mateo se resguardaban. El primer golpe del oso fue brutal, pata contra cuerpo. El lobo rodó sobre la nieve, pero se levantó inmediatamente, lanzándose hacia el costado del gigante con tal valentía que Clara sintió un dolor físico al verlo. El oso gruñó, irritado, girando para enfrentarlo, abriendo un espacio que, de no existir el lobo, habría terminado directamente dentro de la cueva. Clara gritó sin querer. «¡No, por favor, no!». El lobo atacó de nuevo, directo al cuello, luego retrocedió, esquivando instintivamente un segundo golpe mortal. Pero el oso era enorme, fuerte, furioso. La lucha era desigual. El lobo estaba dando todo lo que tenía, cada músculo, cada fragmento de energía, cada gota de su espíritu salvaje.
Clara observó la escena con lágrimas congelándose en su rostro. No podía ayudar. No podía correr, no podía hacer nada más que rezar, apoyar las manos en el suelo frío y pedirle a la vida que no se llevara a su único protector. Un tercer golpe del oso alcanzó al lobo. Esta vez, Clara escuchó el sonido, un impacto seco. El lobo cayó de lado, el oso avanzó, pero el lobo herido, sangrando, temblando, volvió a ponerse de pie, se lanzó una vez más. Un sacrificio puro. Una decisión instintiva, defender a la madre y al niño hasta el final. El bosque entero pareció contener el aliento. El lobo, tambaleante, se lanzó contra el oso con una determinación que superaba cualquier lógica. Clara contuvo un grito al ver el choque final entre ambas bestias. El impacto levantó nieve en un estallido blanco. El lobo logró morder el hombro del oso, que rugió con furia, giró su cuerpo y trató de aplastarlo contra el suelo. Pero ese simple instante, ese único segundo en que la criatura enorme perdió equilibrio, fue suficiente para que la naturaleza hiciera lo suyo. El suelo bajo el oso, un banco de nieve acumulada sobre una oquedad, cedió con un crujido terrible. El animal cayó parcialmente en una hondonada oculta. Rugió, forcejeó, pero la mezcla de ramas, hielo y tierra inestable lo atrapó. Su rugido se volvió un lamento frustrado. Tras unos segundos más de lucha violenta, finalmente retrocedió, incapaz de seguir avanzando hacia la cueva. Sus gruñidos se fueron alejando lentamente, hasta desaparecer entre los árboles. Clara quedó paralizada, respirando de forma entrecortada, sin poder creer lo que acababa de ocurrir. El oso se había ido. Habían sobrevivido. Pero el lobo... Clara salió arrastrándose de la cueva, con Mateo envuelto en la manta, apretado contra su pecho. Sus rodillas temblaban, sus manos parecían de piedra, pero avanzó hasta donde el lobo había quedado tendido sobre la nieve. Él respiraba, pero cada exhalación era débil, desigual. La nieve alrededor comenzaba a teñirse de rojo. «No, no, por favor», susurró Clara sintiendo que el corazón se le quebraba. «Por favor, quédate conmigo, quédate». El lobo abrió los ojos lentamente, esos ojos que ya no brillaban con la misma intensidad feroz, sino con una serenidad extraña, profunda. Miró a Clara, miró a Mateo. Luego apoyó la cabeza en la nieve, exhausto, pero no derrotado. Clara se arrodilló a su lado, dejando que Mateo tocara con su manito temblorosa el lomo del animal. «Él nos salvó, mami», susurró el niño con voz débil. «Sí, mi amor», respondió Clara con lágrimas cayendo. «Él nos salvó». El cielo comenzó a aclararse por el horizonte. No era un amanecer cálido ni brillante, pero sí era suficiente para ver un poco más allá del bosque. Un hilo de luz naranja se filtró entre los árboles como si la noche se estuviera retirando al fin. Y entonces, desde la distancia, Clara escuchó algo que casi la hizo caer al suelo de alivio. Una sirena, un vehículo, voces humanas. La tormenta había obligado a los habitantes de una pequeña aldea cercana a salir a revisar caminos y buscar posibles víctimas. Uno de ellos había visto huellas irregulares en la nieve, pequeñas manchas oscuras, restos de lucha. Otro había escuchado los rugidos en la madrugada, y así un grupo de rescate improvisado se acercaba sin saber exactamente qué encontraría. Clara se puso de pie, como pudo, y empezó a agitar un brazo. «¡Aquí! ¡Aquí, por favor!». Las voces se hicieron más claras. «¡Allí! ¡Hay alguien!». A los minutos 2 hombres llegaron corriendo. Se detuvieron, asombrados al ver a Clara, al niño y al lobo herido a su lado. «¡Dios santo!», dijo uno. «¿Qué ha pasado aquí?». Clara solo pudo responder con un llanto que era mezcla de alivio, gratitud y agotamiento extremo. Los hombres la cubrieron con mantas térmicas, tomaron al niño y comenzaron a verificar sus signos. Entonces uno de ellos miró al lobo. «Y este es nuestro guardián»,
dijo Clara con una firmeza inesperada. Sin él, no estaríamos vivos. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos. «Podemos ayudarlo», dijo uno finalmente. «Hay un refugio veterinario en la aldea. No prometo nada, pero haremos lo posible». Y así, con esfuerzo y cuidado, levantaron al lobo sobre una manta gruesa, formando una camilla improvisada. Mientras caminaban entre la nieve hacia la aldea, Clara sostuvo la mano de Mateo y miró hacia atrás. El bosque seguía allí, inmenso, implacable, pero ya no lo veía como un enemigo. Lo veía como el escenario donde la vida les había dado una nueva oportunidad y donde un ser salvaje había decidido ser su protector. Cuando llegaron al pueblo, la luz del amanecer bañaba las montañas. El lobo, vendado, respiraba débil pero vivo. Mateo dormía en su pecho, calentado por mantas. Clara, envuelta en una sensación de renacimiento, levantó la vista hacia el cielo. «Gracias», murmuró sin saber si hablaba al viento, a Dios o al lobo que había arriesgado su vida por ellos. Aquel amanecer no era solo un nuevo día, era una segunda oportunidad. Y para Clara, Mateo y su guardián de ojos brillantes, era el comienzo de una vida distinta.